Esto es el pilar número 1 de la masculinidad bíblica, una serie de 6 pilares. El primero es: el hombre fue creado para liderar, trabajar y proteger. Este es el podcast Los Atalayas, donde los hombres de Dios se forjan para la batalla, con los sentidos agudizados por la verdad, las manos entrenadas para la guerra y el corazón rendido al Rey. Si abren el canal de YouTube van a ver que ya tengo varios episodios, pero todos son en inglés. Entonces, esto lo voy a tener que leer algunas veces antes de que lo tenga completamente memorizado en español. Entonces, ténganme un poco de paciencia. Okay, damos otra vez, pilar número 1. El hombre fue creado para liderar, trabajar y proteger. Regresamos al patrón que vamos a estar siguiendo. Escritura principal. Primero es escritura principal, de ahí verdades principales, aplicación moderna y el estándar actual contrarrestado con el estándar bíblico. Y de ahí una acción que podemos dar prácticamente en el día de hoy o empezando el siguiente día si es que están escuchando esto ya más tarde en el día. Escritura principal, vamos a empezar con Génesis 2:15. Si vamos a empezar con algo, vamos a empezar con el principio. Entonces Génesis 2:15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Como dijimos en el primer video, esto va a ser para aquellos quienes han vivido una vida cristiana, pero quieren estar completamente fundados en lo que es ser un hombre cristiano, lo que espera Dios específicamente de los hombres, porque los llamados entre hombres y mujeres son diferentes, son distintos. Tenemos la misma misión, pero el propósito que cada uno tenemos para cumplir esa misión son diferentes. Se complementan. Entonces, tomó Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿por qué recordé el para quién es esto? Porque no voy a leer todos los capítulos de Génesis. Ya para este punto, ya deberíamos de saber la historia de la creación del hombre y la historia de Adán y Eva y de la caída del hombre. Entonces, el 2:15, el Señor hizo al hombre y lo puso en el jardín y le dio un mando espiritual. Lo vas a labrar y lo vas a guardar. Algo que podemos tomar de esto. 3 versículos después, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. 3 versos después. Y de ahí dijo: le haré ayuda idónea para él. Y ya sabemos cómo Dios hizo que Adán durmiera. Tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Claves principales específicamente de estos versos. Antes de Eva existía el Edén. Adán recibió deberes antes de recibir compañía. Dios tomó al hombre y lo puso dentro del Edén. Y después le puso una carga. Lo vas a labrar y lo vas a guardar. Esto fue antes de Eva. Porque lo puso dentro del Edén y le dio ese mando. Y después, 3 versos después, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Al hombre se le puso una carga antes de una compañera. Uy, ¿qué versión estás usando? La versión que estoy usando no necesariamente importa, porque cuando lleguemos a una palabra que es importante, lo que yo siempre hago es, siempre voy a los textos originales,
En este caso, al hebreo. Yo me he esforzado mucho para poder entender algo de hebreo y poder traducirlo, de manera que da el contexto cultural de esos días y cómo se aplican a hoy en día, en el tiempo moderno. Y daré más ejemplos de eso en otros episodios, pero ahorita voy a agarrar las palabras trabajar y guardar, labrar y guardar. Son dos palabras que si decimos, labrarse y guardarse, sí, lo guardó, lo mantuvo. Y sí, tiene algo que ver, pero cuando vemos el hebreo, tiene un significado mucho más profundo. El labrar viene de la palabra hebrea abad, que significa servir, laborar o cultivar. Guardar viene de la palabra shamar, que significa, transliterada significa vigilar, proteger o cuidar. Entonces, eso va a tener mucho significado un poco más después, en algunos minutos, pero quiero que entiendan esto, el trabajar, el labrar. Cuando el Señor le dio el mandato a Adán diciendo, tú vas a labrar y vas a guardar, el mensaje que Él le transmitió y que fue escrito de esta manera fue, y le puso en el huerto del Edén para que sirviera, laborara y cultivara juntamente con vigilar, proteger y cuidar. No es solamente trabajar y guardar. Tiene un significado más profundo. Escudriñemos las Escrituras. Verdades principales. La masculinidad comienza con una misión. Un hombre no se define por la pasividad, sino por su disposición a asumir responsabilidad antes de estar completamente equipado. La masculinidad. Un hombre no se define por la pasividad. Si a cualquier persona que le interesa, pueden tomar todo el libro de Génesis traducido directamente de alguien que habla el hebreo. Y quiero que le expliquen algo muy específico. El instante cuando Eva fue engañada y le dio el fruto a su marido. En el hebreo, en el contexto original, la palabrería que se usa da a entender no que Adán no estaba juntamente con ella, no que estaba trabajando, que estaba ocupado. En el lenguaje original da a entender que Adán estuvo ahí juntamente, parado a un lado de ella, en lo que Eva estaba siendo engañada, tomó del fruto y comió. Y esto es un detalle muy importante. Es un detalle muy importante en donde falló Adán fue en su pasividad. El siguiente punto. El fracaso de Adán en Génesis 3, el siguiente capítulo, no comenzó con comer un fruto, sino con un silencio, una negativa a proteger y hablar la verdad frente al peligro. Regresamos a su mando, al mando de Adán, a la responsabilidad que fue puesta sobre el hombre, labrar y guardar. Servir, laborar, cultivar y vigilar, proteger, cuidar. Vigilar fue su mando. Aunque él no activamente pecó, al desobedecer la voz de Dios, al ir activamente en contra de la voz de Dios, en donde falló fue en su pasividad.
en que el mandato que Dios le dio a Adán fue: vas a vigilar el jardín donde yo te he puesto. Lo vas a cuidar de peligro y vas a protegerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? En el jardín se metió la serpiente. Al momento que él no estaba vigilando y permitió que la serpiente se metiera. Y siguiendo eso, al momento que él estando parado juntamente con Eva, la serpiente empezó a hablarle y él no protegió. Ahí también falló. Al momento de él dejar que la mujer tome mando, tome carga, tome responsabilidad sobre tomar acción, fue cuando él falló, porque no estaba sirviendo a su mujer. Él se dejó ser servido cuando el mando de servir fue puesto sobre él. Ahí fue donde falló. Entre muchas conversaciones que he tenido en mis años y años dentro de las iglesias, creciendo en las bancas. Claro que los domingos tenemos el servicio, entonces el lunes regresamos a trabajar y muchos cuentan su chistecito de: si Eva no hubiera pecado, si Eva no hubiera comido del fruto, si Eva esto, si Eva aquello, no tuviéramos que ir a trabajar. Y eso está mal fundado por dos razones. Claro, un chistecito está gracioso una o dos veces, pero ya después de 7, 8, 9 veces ya pierde su gracia y revela una mentalidad perdida. Dos cosas. Uno, el hombre no falló, el pecado no entró al hombre hasta el capítulo 3 de Génesis. El mando de Dios, el deber que puso Dios sobre el hombre de trabajar, fue en el capítulo 2. El trabajo llegó al hombre como una bendición, como una responsabilidad, como un diseño divino antes de la caída del hombre. Llegó antes que el pecado entró. La maldición puesta sobre el hombre fue que su trabajo no llevará fruto. Espinas y cardos dará la tierra por amor a ti. No veamos al trabajo como una maldición. Es una responsabilidad divina que Dios puso sobre el hombre. El segundo, ya lo elaboré. No fue por culpa de Eva. El mandato le fue dado a Adán de guardar, de proteger, de vigilar. El mandato de los frutos fue dado a Adán. Una de las cosas que labrar, el hebreo abad, se traduce es cultivar. Él debió de haber cultivado la palabra de Dios en su esposa. Y posiblemente lo hizo. La escritura no es explícita con esta información. Porque ella conoce. Le pregunta a la serpiente: ¿acaso dijo Dios esto? Y Eva responde: sí. Entonces, Adán cultivó la información. Pero el detalle que la serpiente estuvo en el jardín fue donde Adán falló. El detalle que no protegió a su esposa cuando la serpiente empezó a hablar fue donde falló. Su pasividad al ver que esta interacción estaba pasando y no dijo nada fue donde falló.
Entonces, si no les gusta trabajar, díganle a Dios, porque fue un mando divino que puso sobre el hombre. Y si van a culpar a alguien sobre la maldición de espinas y cardos, miren en el espejo, porque fue el hombre el que dejó su mando y fue pasivo. La ayuda no fue un pensamiento secundario. Fue diseñada para la misión, pero el hombre sigue siendo responsable del mandato. Acabo de tocar algunos puntos de esto. De que Dios creó a Adán, le dio el mandato, le dio la información necesaria y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas culturas de las que nosotros somos parte tienen la idea de que el hombre es mejor por esta causa. Y eso no es cierto. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, pero tenemos diferente propósito en la manera que trabajamos. Y este mensaje es específicamente diseñado para los hombres. Entonces, y ese punto lo vamos a tocar después. Pero la mujer no fue una idea secundaria. Fue parte del plan. Fue diseñada para la misión. Pero el hombre es la cabeza. El hombre es el que lleva la responsabilidad. El hombre es el que lleva la carga. La esposa, la mujer, es la persona que ayuda con el ambiente en que el hombre está para poder estar dispuesto a llevar esa carga. Entonces, una asignación divina, un diseño divino del hombre, labrar y guardar, servir, laborar, cultivar y vigilar, proteger, cuidar. El hombre no se define por su pasividad, sino por su disposición a asumir responsabilidades. El hombre fue diseñado para llevar carga sobre sus hombros, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aplicación moderna. El hombre no fue creado para ser consumidor de comodidad, sino cultivador de orden. Vean a su alrededor, cualquier hombre a quienes le tienen respeto son aquellos que en la Escritura dice que se niegan a sí mismo. No consumen comodidad. No consumen lo que otros producen simplemente por consumir. Sino cultivan orden. No de manera autoritaria, sino con autoridad. Trabajar y proteger no son opciones, sino asignaciones espirituales incrustadas en el diseño masculino. Trabajar y proteger, 2 mandatos que puso Dios sobre nosotros, específicamente para nuestras familias. Trabajar para proveer para ellas, para ellos, para nuestros hijos, hijas, esposas. Y proteger, no dejar que algo entre a nuestro jardín. Sea algo espiritual, algo emocional, algo físico. Es nuestro deber poder enfrentarnos a ese peligro y pelear en contra de eso por nuestras familias.
Y si en el mando de proteger no podemos ni siquiera proteger nuestra respiración al subir una fila de escaleras, ¿cómo vamos a esperar proteger a nuestras familias? Alguien que se mete a nuestra casa en la noche. Cuando los hombres se desconectan de su asignación, la raíz del caos crece. En familias, comunidades y culturas. Cualquier cosa que he dicho en los últimos 20 minutos, si los ha hecho incómodos, es porque están haciendo algo en contra de esto. Y nada de esto es mi opinión. No es opinión lo que estoy hablando ahorita. Y si tengo una opinión, les diría, en mi opinión, tal y tal cosa. Pero siempre cuando los hombres se desconectan de su asignación, crece el caos en familias, comunidades y culturas. El estándar actual, ¿qué es lo que dice la sociedad moderna? El mundo moderno, ¿qué es lo que dice? La cultura moderna empuja a dos extremos. El hombre niño, pasivo y perezoso. O el alfa hiperagresivo y egoísta. Son dos extremos y ninguno de los dos son buenos. Los dos son antibíblicos. Los dos son antibíblicos. El primero es más común hoy en día. Un hombre niño pasivo y perezoso. Un niño que se rasura y tiene un trabajo. Es muy común, este es más común hoy en día que cualquier otro día, que cualquier otra generación. Estos hombres, en muchas ocasiones sus padres son la causa de esto, que no tienen responsabilidad, no tienen necesidad de tomar responsabilidad. Y cuando algo se enfrenta a ellos, que los causaría de tomar responsabilidad, sus padres le quitan la oportunidad de batallar. Y en los dos está el mal, en los padres y en ese hombre pasivo y perezoso. El otro extremo, un alfa hiperagresivo y egoísta. En muchas ocasiones es el mismo niño que ha crecido, tiene licencia, se rasura, tiene bigote, tiene barba, pero sigue siendo niño porque no tiene control de sus emociones. Y como sigue siendo un niño y quiere darse a conocer como un hombre, es súper agresivo. En todas las películas que se ven, todas las historias que se cuentan, es puesto como el mal líder, que nunca piensa en los demás. Pero como es agresivo, tiene características de líder. O eso dicen. Desde el hombre niño, que no sale de la casa de sus padres, que se la pasa viendo la tele o jugando con sus juegos, que a veces ni siquiera tiene trabajo, sus padres le dan todo. No tiene responsabilidades, no sabe cómo batallar. Y el alfa hiperagresivo, que emocionalmente es un niño y se quiere dar a conocer como hombre de la manera incorrecta.
En muchas iglesias, pensaron que iba a hablar solamente del mundo. No, en las iglesias actuales también está esto. En muchas iglesias el estándar es solo asistir. Ser amable y emocionalmente pasivo. Ser amable. Parece ser el mandamiento número 11 que el hombre ha puesto sobre la Biblia. Sé amable. Pero en muchas iglesias el estándar para el hombre es simplemente asistir. Si vas a la iglesia, ya eres una buena persona. Si eres amable, si no haces enojar a nadie, si no incomodas a nadie, ahora eres una buena persona, eres un cristiano. Y la pasividad emocional viene por causa de los otros dos. Porque no hablan verdad, no conocen la verdad. Y simplemente asisten, no aprenden. Y sigue viviendo con un corazón de piedra. Emocionalmente pasivos. El estándar actual, el mundo, el trabajo se ve como medio de autorrealización o escape, no de propósito. Esto lo vemos también en las iglesias modernas. Muchos creen que con ser activos, con ser participantes, con eso ya la hicieron, sin importar su condición espiritual, ni su conocimiento de Dios, ni de su palabra. Y fuera de la iglesia, muchos piensan que con que están haciendo dinero ya la están haciendo bien. Entre más trabajan, mejor están. Negando la atención que requieren sus hijos y su esposa. Contraste bíblico. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Una vez más, la masculinidad bíblica comienza con un propósito divino. No somos de esta manera simplemente porque queremos. Somos de esta manera porque hemos sido diseñados para trabajar, para guardar, para cuidar, para cultivar, para servir, para llevar carga sobre nuestros hombros. El propósito divino es ese. El hombre fue puesto en el huerto para trabajar, abad y guardar, shamar. Responsabilidad activa y protectora. No hay pasividad para un hombre. El hombre es activo en su llamado. No hay externalización de la protección para un hombre. Él es llamado para ser el protector. Dios creó al hombre para cargar peso, liderar bien y proveer seguridad a través de fuerza y mayordomía. Fuerza y mayordomía. En mi trabajo manejo con una traila. Cuando va cargada la traila, es estable, va firme. Pero cuando va vacía, se mueve mucho, brinca mucho, hace mucho ruido. Las camionetas de trabajo, con su potencia, tienen la posibilidad de mover lo que sea. Pero si no van cargadas, tienen posibilidad de patinar. Así el hombre fue diseñado, fue creado para cargar peso. Cuando no lleva peso, cuando no lleva responsabilidad sobre sus hombros, va patinando y no lleva tracción. Entre el mandato de labrar está cultivar y servir. Cuando servimos de manera donde cultivamos, se crea liderazgo. Y en otro pilar vamos a tocar el punto de lo que es
ser un líder. El líder que el Señor, que Dios nos ha llamado para ser. Proveer seguridad. Eso también lo tocaremos lo tocaremos más a profundo en otra ocasión. Pero sepan esto, el proteger es su responsabilidad. No de la policía, no del vecino, para algunos de ustedes no del papá. Su familia es su responsabilidad. Tomen esa responsabilidad en serio. Proveer seguridad a través de fuerza de carácter, fuerza emocional, fuerza espiritual y fuerza física. Cualquier cristiano que dice que la fuerza física no es importante, no tiene toda la verdad y es consumidor de comodidades. Esconde su pasividad detrás de una máscara de... No lo dejo para otro día. Mayordomía. El Señor nos ha... La creación es de Dios. Las almas con las que vivimos dentro de nuestros hogares no son de nosotros. Son nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, en lo que estamos en esta tierra. Y nosotros somos responsables de cultivar un ambiente en donde ellas regresen con Él. Acción práctica. Toma posesión de tu Edén. ¿Qué significa eso? Es muy amplio. Identifica el huerto en el que Dios te ha puesto. Empezamos con nuestro hogar, con nuestra familia. De ahí nos podemos mover a nuestro trabajo, a nuestras comunidades. Luego escribe un área donde has abdicado responsabilidad. Ejemplo, liderazgo espiritual en casa. Desconexión emocional. O pasividad. Pasividad de cualquiera. Y para los que no tienen esposas, los que no se han casado, los que todavía son jóvenes y se quieren preparar para la siguiente etapa, busquen cultivar sus características en cada una de esas áreas. En su área espiritual, en su área física, en su área emocional, en la área financiera. Busquen cultivar su Edén antes de tiempo. Así como Adán fue puesto dentro del Edén y después le fue dado compañera. Así hagan ustedes también. Sigan ese diseño divino. Tengan su Edén para que Dios les dé su Eva. Esta semana toma una acción visible para reclamar y atender ese espacio. Si han dejado liderazgo espiritual en su hogar, empiecen con algo pequeño. No tienen que dar una predicación de 3 horas dentro de su hogar cada semana o cada 2 veces a la semana. Simplemente lean su Biblia a su tiempo. No forcen nada en su familia. Enseñen con su ejemplo. Tomen nota de una cosa que les interesó en lo que leyeron y pregúntenle a su familia. No de manera de que hoy voy a predicar, hoy siéntense y les voy a decir que me interesó. Simplemente, hey, esposa, hijo, lo que sea, estaba leyendo esto y se me hizo interesante. Ok, ¿qué piensas? Simplemente con eso. El siguiente día es lo mismo. O si han dejado en varias áreas lo que se puede hacer también es todos juntos. Coman todos juntos. En algunas culturas esto es normal. En otras culturas no. Entonces lo voy a decir explícitamente. Coman todos como familia. Y antes de comer, todos
que el padre, la cabeza del hogar, haga una oración breve, agradeciendo a Dios por los alimentos y por su familia. Que vea a su familia, que la cabeza del hogar está tomando su espiritualidad en serio y que está dispuesto a ser líder en su hogar. Y otra cosa, esto no es para solamente un día. Escojan un área en su vida donde pueden hacer un cambio pequeño que duraría de 1 a 5 minutos. Porque lo van a tener que hacer día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Va a requerir de esfuerzo al principio, pero con el tiempo se hace un hábito y un estilo de vida. Y cuando llegue al tiempo a ser un estilo de vida, es cuando la familia va a ver, esto no se le va a pasar. Está mejorando. Está tomando lo que Dios le puso como su diseño divino en serio. Y eso es cuando van a empezar a querer saber qué está pasando. Pero no es de un día para otro. Y otra cosa, cuando lleguemos al pilar número 2, el número 2 no es para reemplazar el número 1, es para añadir. Después de que estudiemos el pilar número 2, ya no va a ser solamente tomar posesión del Edén. Juntamente con eso, también va a ser liderar como cordero y como león. Ya van a ser 2 cosas que se tienen que hacer día tras día tras día. Y lo que digo, tiene algo pequeño que no se sienta como tarea dentro de 2 semanas. Que no se sienta como tarea dentro de 2 semanas, que sea un estilo de vida. Y si fallan un día, en cuanto recuerden, háganlo y continúen con el siguiente día. Y haciendo esto, mejoraremos poco a poco. Nos acercaremos más a la palabra de Dios. Nos acercaremos más al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como hombres. Y empezaremos a vivir conforme el asigno divino que Dios tiene para nosotros desde la creación. Entonces, esta semana, labrar y guardar y toma posesión de tu Edén. Mientras tanto, somos los atalayas. Velad, estad firme, mantén tu puesto.